Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, junto con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, para reflexionar sobre los problemas, lo que nos ocurre como sociedad, como seres humanos, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy día vamos a hablar de un tema que, digamos, está permanente, pero latente, y que cada cierto tiempo, cada vez más frecuentemente, aparece como el gran tema o el gran problema de nuestro país, de nuestra sociedad. Tiene que ver con los temas de las catástrofes y los riesgos de catástrofes. Venimos de vivir el de los aluviones e inundaciones en muchas partes del territorio. Hace poco tiempo son los incendios o son los terremotos, y entonces estamos en presencia, la percepción que pareciera haber es que son cada vez más frecuentes, y que no solo son cada vez más frecuentes, sino que tienden a ser cada vez más duros y riesgosos y costosos para la vida de la gente, además de aumentar la frecuencia, tienden a ser más generadores de daño que los anteriores. Esa es al menos la percepción que uno siente. Esta es una sociedad, un país de riesgos. Y el modo como lo enfrentamos. Primero, el modo como nos afecta en la vida cotidiana, no solo en los momentos de riesgo, cómo nos tiene que obligar a pensar la forma de organizarnos, sobre todo organizarnos territorialmente, distinta. Y cómo cada vez se producen costos enormes para la vida de la gente. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Más que discutir de políticas públicas al respecto, es más bien pensar en lo que nos ocurre como sociedad y cómo se enfrenta un futuro que pareciera ser muy poco optimista respecto a la frecuencia y magnitud de las catástrofes y de los riesgos que tenemos que vivir. Para hablar de esto, hemos invitado a alguien muy especial y experto en la materia, que dedica su vida al estudio de estos fenómenos, y no solo al estudio, sino también al modo como se puede mejorar la gestión en términos de responder a estas catástrofes. Se trata de Carmen Paz Castro. Ella es geógrafa, profesora titular del Departamento de Geografía y vicedecana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es magíster en Geociencias de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y es doctora en Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Universidad de Zaragoza. Su línea de investigación se centra precisamente en estudiar los factores subyacentes que explican la generación de los escenarios de riesgo y cómo se puede responder a ellos. Dirige la revista latinoamericana de la reducción de riesgo de desastres y participa en diversas organizaciones internacionales
que trabajan sobre estos temas. Muy bienvenida, Carmen Paz. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo partiría preguntándote, para entrar en materia, eh, ¿es cierto que el problema actual es que uno es la frecuencia, pero otro es que somos una sociedad que vive en muchas posibilidades de distintos riesgos, quizás que acumula riesgos de catástrofes de muy distinto tipo, lo que hace mucho más difícil el tratar de responderla, porque si fuera solamente una zona sísmica, uno dice, bueno, ya, entonces nos organizamos para los sísmicos, pero hay que organizarse también para los aluviones, hay que organizarse también para los incendios, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que estamos hoy en una época más riesgosa? ¿Y cuál sería tu primera visión de cómo se enfrenta eso? Porque una cosa me llamó la atención, es que tú, la especialidad es los factores subyacentes al riesgo. Entonces, esto es muy interesante conversarlo, porque eso significa que en el caso nuestro, esos factores, independientemente que resolvamos uno u otro evento, esos factores están presentes y van a estar presentes y quizás acelerándose y quizás profundizándose. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, Manuel Antonio. Muchas gracias por la invitación, por la consideración de estar en este interesante programa de conversación y en un tema que, claro, me apasiona, pero que por otro lado es un tema tremendamente urgente de conversar, de resolver en nuestro país, porque como tú bien señalas, somos un país que nos denominamos técnicamente como en un escenario multiamenaza, que vivimos en un escenario multiamenaza. Entonces ahí te hago una primera consideración, que es que nosotros consideramos el riesgo, ¿cierto?, como esa probabilidad de sufrir daño producto de algún evento adverso, algún evento que nos rompa, ¿cierto?, nuestra rutina. Y ese evento, que puede ser el aluvión, la inundación, el terremoto, lo denominamos amenaza. Por lo tanto, nosotros vivimos en un escenario multiamenazas, porque en el mismo lugar, como bien decías, estamos sujetos a aluviones, estamos sujetos a inundaciones, a terremotos, a tsunamis, a erupciones volcánicas, etcétera. Así parece que solo nos faltan los huracanes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros convivir o cómo podemos trabajar, gestionar la reducción del riesgo de desastre si vivimos en un escenario tan complejo, ¿no? Pero el riesgo no solamente se conforma por estos fenómenos de la naturaleza o fenómenos como también para nosotros la pandemia fue un evento de desastre, sigue siendo, ¿verdad? Entonces también estos fenómenos biológicos, sociobiológicos o de cualquier tipo antrópico que nos puedan afectar. Entonces, pero ¿cómo nos afectan en forma distinta? Por estos factores que nosotros denominamos los factores subyacentes del riesgo, que son esos factores que exacerban el escenario del riesgo producto de nuestra propia susceptibilidad a ser dañados por ello. Y ahí tienen que ver factores sociales como la pobreza, la falta de educación, la localización en áreas de exposición a estas amenazas, factores que tienen que ver con una mala percepción del riesgo o falta de conocimiento de cómo se comporta el territorio, la falta de familiaridad cuando una persona recién llega, por ejemplo, como un inmigrante, ya sea un inmigrante extranjero o un inmigrante que viene de otras regiones, a un lugar que no conoce. O sea, son múltiples, y estoy mencionando unos pocos factores, pero son múltiples los factores que finalmente determinan el nivel de riesgo en el que vivimos en un lugar X, ¿cierto? En el mismo punto nosotros estamos condicionados por muchos factores para decir realmente este es nuestro nivel de riesgo. Y una cosa sobre eso, ese es el dato. Entonces, antes de entrar quizás en la particularidad de alguno, la pregunta es si hay alguna
política en el sentido más amplio del término, digamos. O sea, hay una manera de estar preparado o enfrentar este aspecto, el aspecto de la globalidad del riesgo en el sentido que son muchas y diversas dimensiones. Porque claro, uno dice, si fuera solo sísmico, digamos, esto es lo que hay que hacer. Pero cuando se trata de que estamos en riesgo de múltiples catástrofes de carácter y naturaleza distinta, hay posibilidad de decir algo sobre eso, atenuar esa posibilidad en general, no solo para cada una de las dimensiones o de los tipos de catástrofes que estamos considerando. Bueno, la principal herramienta, definitivamente, y se ha visto en todo el mundo que es la única herramienta que funciona realmente, es la planificación territorial. ¿No? La planificación territorial permite hacer una gestión prospectiva, digamos, antes de que se construyan las áreas de riesgo y definir claramente aquellas zonas que tienen riesgos mitigables, riesgos en los que uno puede intervenir, por ejemplo, mejorar el cauce de los ríos, construir gaviones, etcétera, etcétera, y aquellas que son no mitigables o riesgo inaceptable y donde definitivamente no pueden haber vivienda. Una cosa es que, por ejemplo, en un área tsunami, me refiero, pudiera haber un parque o pudieran haber estacionamientos, pudieran haber restaurantes, y otra cosa es que haya vivienda. Entonces nosotros tenemos que trabajar al mismo tiempo. Es el complejo escenario. Pero una cosa, sí, una catástrofe, si es que entra en la categoría, sí. Pero tú la mencionaste, como la pandemia. ¿Qué tiene que ver la planificación territorial ahí, por ejemplo? Bueno, es que la pandemia tuvo que ver, o sea, es un riesgo de tipo global. Eso fue afectado a todo el mundo y tiene que ver con la globalización, ¿cierto? Ahí realmente la planificación territorial lo único que podría haber, o más bien es el desarrollo territorial para reducir las áreas de mayor vulnerabilidad, porque la pandemia realmente afectó más a la población más carente, ¿cierto? Donde hay hacinamiento, donde no había posibilidad de cumplir con las medidas de confinamiento. Hay que salir igual a trabajar, hay que tomar la micro. O donde no hay hospitales, por ejemplo. No hay servicios de salud, etcétera. Ahí, entonces, nosotros ya sabemos también que cuando hacemos prevención, parte muy importante de la prevención es otorgar mayor equidad a los territorios. O sea, todos tienen que tener buenos servicios por lo mismo, ¿cierto? Servicios de salud, servicios de educación, habitacionales. Ahora estamos con el problema, ¿cierto?, del déficit habitacional, que también tiene mucho que ver con cómo se va conformando la ciudad. Como uno de nuestros principales factores subyacentes del riesgo es la informalidad, ¿cierto? El incremento que hemos tenido últimamente, sobre todo de campamentos, ocupando áreas de riesgo. Eso lo vimos fuertemente con estas últimas inundaciones. Nosotros incluso le llamamos trampas de riesgo a los asentamientos informales, como los campamentos en Chile, ¿cierto? Porque ahí se concentran todas las condiciones de vulnerabilidad social, más la exposición a las amenazas hidrológicas, por ejemplo, lo que hace que el nivel de riesgo, el nivel de afectación de las personas y la dificultad para recuperarse sea muy, muy importante, tanto que es difícil salir de ese tipo de riesgo. Es difícil poder encontrar soluciones que no sean definitivamente un reasentamiento, por ejemplo. Pero mira, ahí hay una cosa para mantenernos en el tema de la planificación territorial. ¿Ya? Digamos, una de las cosas que, por lo menos leyendo tu trabajo, tus entrevistas, me asaltaba, ya, aceptemos lo de la planificación territorial. Sin embargo, lo que uno diría es lo siguiente. La planificación territorial que existe fue pensada en una época en que existían, vamos a ponerlo en el mejor de los escenarios, en una época en que existían determinado tipo de catástrofes que se podían de alguna manera prever o que se tenía conocimiento. Y por lo tanto se crearon estas ciudades
tal como existen las grandes ciudades. No digo incluso los territorios. En estos territorios esto no va a pasar. Después aparecen, por el cambio climático, por ejemplo, nuevos tipos de desafíos, nuevos tipos de riesgos, nuevos tipos de catástrofes. Entonces, ya no me sirve la planificación territorial, me sirve para el futuro. Pero ¿cómo hago cuando ya tengo ciudades hechas de esta manera? Tendría que hacerlas enteras de nuevo. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema cuando estamos en presencia de una planificación territorial hecha, conociendo cuáles eran los fenómenos que existían, pero cuando aparecen nuevos, que diríamos, nos plantean el hecho de que hay que hacerlo de nuevo? No sé si me entiendo. Sí, no, perfecto. Sí, toda la razón. Sí, ese es uno de los grandes problemas, ¿cierto? De partida, por ejemplo, incluso me acuerdo de haber escuchado o leído de Fernando Castillo Velasco que decía, estas comunas las hicimos cuando el promedio de población por manzana eran 300 habitantes y ahora hay 3.000. Entonces, obvio que colapsan todos los sistemas, eso por una parte. O sea, tenemos un crecimiento de la población, pero con los mismos servicios de infraestructura con la que se creó esa zona. Entonces, no dan abasto, por ejemplo, los ductos de agua y lluvia, ¿verdad? Ese es un tema para considerar. Por otro lado, nosotros somos un país que avanzó muchísimo y muy bien en las medidas para controlar el riesgo sísmico o para hacer frente al riesgo sísmico. Entonces nosotros tenemos excelente normativa, excelente construcción, una experiencia de la población que sabe perfectamente cómo actuar frente a esos eventos. Pero se nos viene encima el cambio climático, ¿cierto? Y la variabilidad que estamos observando ya, o sea, no solo la tendencia en el largo plazo, sino que actualmente estamos sufriendo estos eventos extremos, sea de sequía, de lluvia, de calor, de frío, etcétera, que lo estamos viviendo sin tener la misma preparación que tenemos, por ejemplo, para los eventos sísmicos. Entonces, nos falta estaciones meteorológicas que nos den las alertas en tiempos reales, nos falta conocimiento de la población, nos falta percepción para saber qué hacer. No estamos igualmente preparados para enfrentar los distintos tipos de amenazas. Eso definitivamente es así. Estamos bien preparados y muy bien preparados para el riesgo sísmico. Somos un ejemplo a nivel internacional. Sin embargo, para erupciones volcánicas, tsunami y para fenómenos climáticos no estamos igualmente preparados. Con respecto a qué hacer con la ciudad que ya está construida y que ya está en zona de riesgo, ¿cierto? Ahí, cuando no hay posibilidad de reasentar, por ejemplo, tenemos varios casos de tomas de terreno, actualmente se llaman campamentos, que fueron sacados del lecho del Mapocho en los años 80, como pasó en Lo Barnechea, por ejemplo. Sin embargo, hoy en día volvieron a aumentar los campamentos y los tenemos en el lecho del Mapocho, hacia Talagante, hacia Melipilla y en muchas otras partes, y se inundaron ahora y vimos que realmente se deben sacar de ahí. Pero ¿qué hacemos con el resto de la ciudad que ya está construida? Ahí lo único que nos queda son medidas estructurales, medidas que se denominan operacionales. Es decir, todo el trabajo de manejo de agua lluvia con la profundización de los cauces, los gaviones, el mejoramiento de los puentes, sistemas de alerta, sistemas de alarma, evacuación preventiva, evacuaciones en el momento, áreas de seguridad, o sea, actuar frente al evento en la respuesta, en la emergencia, que no es lo ideal. Lo ideal siempre es que estemos enfocados en la prevención y que esas cosas no nos pasen. Pero cuando ya tenemos una ciudad que está construida así y que no la vamos a poder, digamos, cambiar de lugar lo que realmente es causal de pérdidas de vida,
y el resto hay que dejar de densificarlo y empezar a dar énfasis en estas medidas operacionales y también en el derecho de información que tienen que tener las personas. Las personas tienen que saber. Dos cosas sobre el cambio de lugar. Escuchaba el otro día, y puede ser que no haya entendido bien porque no son los temas que manejo, que respecto a los aluviones e inundaciones, significaba, por razones, me imagino, químicas o físicas, que cambia enteramente la naturaleza del suelo, queda cambiado de tal modo que lo que se hacía antes ya no se puede hacer. Lo que significa que tú tienes entonces que, si esas cosas son indispensables, tienes que trasladarla a otro lugar. Eso significa trasladar la gente a otro lugar, porque la gente vive haciendo eso que ya no se puede hacer. No sé, eso ¿cómo lo ves tú? Y la otra cosa respecto del tema del lugar, es una cosa muy interesante que tú señalabas en una de tus entrevistas, y es esto de la topofilia. Es decir, el arraigo de la gente, que incluso se pasa historias de que las cosas no van a volver a pasar porque no quiere cambiarse de lugar. Y eso se sabe que va a venir de nuevo alguna otra catástrofe que puede terminar con ello. ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Cómo se trata eso? Claro, es una pregunta muy difícil y nosotros los geógrafos quedamos un poco a medio camino entre la postura de los geofísicos, de los geólogos, que sencillamente dicen hay que sacar a la gente del lugar. Por ejemplo, pensemos en el caso de Chaitén, ¿cierto? Que es un caso emblemático, que se dice hay que sacar a la gente. Las condiciones de amenaza en que quedó, de vulnerabilidad que quedó el Chaitén son más peligrosas que las que tenía antes de la erupción. El nivel de base del río subió, o sea, las inundaciones pueden ser mucho más rápidas. En fin, hay muchas condiciones ahí que lo pueden hacer más peligroso si ocurre una nueva erupción. Y por otro lado, se hicieron todas las acciones que dice la literatura que se deben hacer para reasentar a la población en otro lugar en condiciones similares y con mucha ayuda que se requerían para un reasentamiento y no solo una relocalización, sino que ellos realmente volvieran a crear un vínculo con el lugar. Y no fue posible, y no resultó. Y volvieron y otra vez están ahí instalados, ¿cierto? Muy conscientes del riesgo porque lo vivieron, así que ellos saben perfectamente de qué se trata y lo que pueden volver a vivir. Sin embargo, es mucho más importante ese apego al lugar. Y los chilenos somos muy de apego al lugar. Porque, por ejemplo, en países como Colombia he visto muchos ejemplos de reasentamientos exitosos cuando la gente vive en las laderas de los cerros y que hay peligros de aluviones o de incendios. En cambio, en Chile son muy pocos los casos, son casos más antiguos, como el caso el cambio de Concepción, de Penco a Concepción, o de Chillán Viejo a Chillán Nuevo, y algunos otros casos, como los de Lo Barnechea, pero en general son muy resistidos. Y el apego al lugar tiene, digamos, también que ver con la cohesión social, con que yo quiero vivir en mi comunidad, me siento protegido en mi comunidad, y nos está pasando también ahora con muchos campamentos, donde la gente ha formado, digamos, tal apego al lugar y a la comunidad que no tiene intenciones de moverse de ahí. Entonces, es una condición con la que además es otro factor subyacente del riesgo, y aparte de mantener a las personas informadas, capacitadas y preparadas para enfrentar una emergencia e intentar mitigar de alguna manera a través de medidas estructurales, para las cuales hay que tener muchos recursos económicos, el fenómeno al que están expuestos. Eso es lo único que se puede hacer por ahora.
En materia de investigación, que uno dice investigación, pero son multiplicidad de distintas investigaciones, porque no es, implica condiciones generales de la sociedad, pero también implica investigación sobre los riesgos particulares de tsunami, de terremoto, etcétera. ¿Cómo está en nuestro país? Hay un antes y un después del 2010. Eso es claro. Yo lo puedo decir porque... ¿Hubo un antes y un después de 1960 con el terremoto de Valdivia o no? Mucho menos, mucho menos. Nosotros estamos estudiando Valdivia ahora y estamos un poco impresionados de que no se haya avanzado más. ¿Están estudiando, perdón, qué? ¿El niño? No, que no se haya avanzado más No. ¿En qué? En conocimientos respecto al fenómeno en Valdivia. Al fenómeno de la percepción social, a varias cosas. Históricamente, en todo el mundo, ¿cierto? El centro ha estado enfocado en estudiar cómo se producen los fenómenos naturales que generan estos riesgos. Entonces hemos avanzado mucho en geofísica, en geología, en oceanografía, en climatología, y eso, digamos, nos podemos sentir tranquilos y ha sido siempre así. Pero hasta los años 80, sobre todo en Latinoamérica, este foco en la amenaza, lo que nosotros llamamos la amenaza, o sea, en el fenómeno, nos dimos cuenta, ¿cierto?, a mediados de los 80 por ahí, que a pesar de los avances, seguían estos desastres ocurriendo, estas catástrofes ocurriendo de la misma forma. El terremoto de México, el terremoto de Chile, el huracán Michi, en fin, sobre todo la erupción del volcán Armero en Colombia, el volcán Nevado del Ruiz, que arrasó con la ciudad de Armero. Esos fueron eventos que hicieron, en el fondo, generaron una conmoción tan grande que se hizo el cuestionamiento de por qué, a pesar de los avances, no se lograba reducir el riesgo. Y ahí Naciones Unidas decretó la década de los 90 como el decenio internacional para la reducción de los desastres naturales. Hoy en día nadie habla de desastres naturales, ya se entiende que es un constructo social el riesgo y no es natural. Pero en esa época, y en los 90, o sea, ayer realmente, se entendía como la reducción de los desastres naturales. Y durante esa... ¿Por qué es un constructo social? Yo creo que es un punto clave de explicarlo. ¿Por qué es un constructo social? Sí. No. ¿Por qué se cambia el lenguaje desastre natural, constructo social? Claro, ahí en esa década hubo mucha producción intelectual asociada a cuáles son los factores subyacentes del riesgo. Y allí se llega a comprender realmente que el riesgo no es causado por el fenómeno que lo gatilla, sino por la manera en que nosotros ocupamos el territorio y la manera en que nos relacionamos con las dinámicas de la naturaleza. Y mira una cosa interesante. Tú sabes que para el terremoto de Lisboa, en 1755, que Lisboa se cayó y que era plena época de la Ilustración, donde entonces la iglesia estaba muy, tenía mucha fuerza, y la iglesia decía que esto era un castigo divino y que iban a seguir los castigos divinos, y mucha gente creía en eso. Fue Rousseau que, junto con Voltaire y con Kant, se empezaron a analizar que realmente el problema no había sido un castigo divino ni la fuerza del terremoto, sino que la ciudad estaba mal construida. Y hay unas cartas muy bonitas, muy interesantes. Para nosotros es muy interesante, sí, en que dicen, o sea, si en vez de poner a la gente hacinada en unos edificios, los hubieran dispersado, la cantidad de población afectada habría sido menos, y dicen varias cosas de ese tipo. O sea, terremoto habría habido igual, porque eso no se puede controlar. Igual, pero los efectos... Claro, exactamente. Eso es lo que habría cambiado. Entonces, eso fue en 1755, pero después hubo como un vacío y seguimos enfocados en que el problema es el terremoto, el problema es el tsunami, y recién en los 90, en el decenio, volvemos a tomar con fuerza esta idea de que el riesgo es un constructo social, ¿cierto? Y que somos nosotros los que vamos creando condiciones de vulnerabilidad en el territorio
que hacen que cuando se produce este fenómeno tengamos estos impactos tan grandes como los que tenemos. Por eso se entiende de esa manera. Y tú dices que a partir del 2010, entonces, ahora en el caso hay chileno, un antes y un después en materia en materia de investigación. Absolutamente. El 2010 a Chile lo marcó completamente, tanto en términos teóricos como prácticos. Y eso lo encuentro también muy importante señalar. Aquí, en este tema, realmente la teoría ha ido guiando a la práctica y la práctica a la teoría. Hay una retroalimentación continua que es muy interesante porque nos vamos basando también en la experiencia. Y en el 2010, Naciones Unidas le hizo al país 75 recomendaciones para mejoramiento, porque realmente estábamos haciendo mal las cosas, a pesar de los esfuerzos y de los avances científicos en las líneas, digamos, más duras. Y de esas 75 recomendaciones, ONEMI las empezó a considerar. Y hay varios hechos importantes. Yo siempre recalco que algo que para mí es inédito y no lo he visto en otras partes del mundo con la fuerza de acá, que es la plataforma nacional, la creación de la plataforma nacional para la reducción de riesgo de desastre, donde están al menos, o sea, están todos los ministerios, instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil trabajando en conjunto para la reducción del riesgo, sin ser una institucionalidad normativa. Es un trabajo más bien voluntario, es una muestra de gobernanza con mucha fuerza y donde fuimos todos mejorando. La Universidad de Chile también está presente desde su fundación, mejorando en este tema. Y a la vez, el Estado empezó a entregar recursos a través de proyectos, de estos grandes proyectos de inversión de fondos basales para la investigación en riesgo de desastre. Y antes éramos unos poquitos investigadores que estábamos dedicados al tema, ahora son muchísimos y en todas las áreas. ¿Hay Instituto Milenio sobre esto? Hay proyectos FONDAP. Hay proyectos FONDAP en la Universidad Católica, SIGIDEN. En la Universidad de Chile se creó el programa de reducción de riesgo de desastre, CITRID, que tiene mucha fuerza, porque éramos investigadores que hace mucho tiempo veníamos trabajando en el tema y empezamos a trabajar juntos entre distintas disciplinas. También nosotros tenemos el CR2, que se dedica al tema de cambio climático. Y en fin, hay muchas instituciones que se crearon a partir de ese momento. Mira, tenemos que terminar. Te quisiera hacer una pregunta para terminar. El cambio climático de alguna manera redefine, digamos, no cambia, van a seguir habiendo terremotos, pero genera, digamos, las perspectivas de otros riesgos y de mayores frecuencias o mayores gravedad. La pregunta es si Chile está siendo un país que tiene múltiples posibilidades de riesgo. ¿Hay algún fenómeno principal que parezca ser el más grave como riesgo debido al cambio climático? Claro, sí. Bueno, tienes toda la razón. Naciones Unidas dice ahora que el 90% de los desastres actuales está originado en el clima y solo el 10% en los geofísicos, como los terremotos, los tsunamis y las erupciones volcánicas, para que veas lo importante que es el tema climático. Y para mí, personalmente, el mayor riesgo o mi mayor miedo, digamos, por los efectos que pueden tener son los aluviones, como los que vivimos en Valle del Copiapó, en Chañaral, ¿cierto? Y Copiapó, el 2015 y el 2017. Esos son eventos repentinos, no dan mucho aviso. Nosotros somos un país de cuencas, así que estamos todos afectados, podemos ser todos afectados, y hay mucha población que está localizada en áreas que puede ser, digamos, afectada por estos procesos. Lo vimos en el Cajón del Maipo, en San Alfonso también, en un mes de enero, o sea, donde nadie se esperaba. O sea, es un tipo de amenaza realmente que hay que apurarse. Siempre estamos atrasados en todas estas cosas, pero aquí hay que apurarse más para la prevención. Bueno,
hay detrás de eso, por supuesto, de lo que tú planteas, hay un llamado, por un lado, a una reflexión general respecto a temas como la topofilia y qué se puede hacer en esa materia, pero también, yo diría, muy especialmente, un llamado a recursos del país para la investigación en estos temas nuevos, relativamente inéditos, puestos y agravados, en algunos casos, por el cambio climático. Bueno, muchas gracias, Carmen Paz, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Con gusto, Manuel Antonio, muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.